Hay algo que mantiene a muchas personas atrapadas exactamente en el mismo lugar durante años. No es la falta de talento, no es la falta de oportunidades, y muchas veces ni siquiera es la falta de dinero. Lo que realmente mantiene a la gente estancada es algo mucho más silencioso y mucho más peligroso: su forma de pensar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que su mentalidad está definiendo cada decisión que toman. La forma en que interpretan los problemas, los errores y las dificultades determina si avanzan o si permanecen exactamente donde están. Una de las mentalidades más peligrosas que puede desarrollar una persona es la mentalidad de víctima. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera se da cuenta de que la tiene. No siempre se ve como alguien llorando o quejándose todo el tiempo. A veces se disfraza de frases comunes, de pensamientos repetidos, de esa idea constante de que la vida siempre está en tu contra y de que no importa cuánto lo intentes, nada va a cambiar. Es la creencia silenciosa de que todo lo malo que ocurre en tu vida está determinado por factores externos y de que tú solo eres alguien que tiene que soportarlo. Las personas con esta mentalidad viven señalando culpables para todo lo que no funciona en su vida. Si no avanzan, es culpa de la economía. Si no crecen, es culpa de su familia. Si no tienen disciplina, es culpa de su pasado. Si no se atreven a empezar, es culpa de la falta de oportunidades, de la mala suerte o de las circunstancias. Y aunque muchas de esas cosas pueden ser reales, el problema comienza cuando conviertes esas dificultades en una excusa permanente para no actuar. Porque en el momento en que te convences de que no tienes control sobre tu vida, también renuncias al poder de cambiarla. La mentalidad de víctima es tan destructiva porque parece protegerte del dolor, pero en realidad te encierra en él. Culpar a todo lo externo puede darte una sensación momentánea de alivio, porque así no tienes que asumir la responsabilidad de enfrentar tus errores, tus miedos o tus decisiones. Pero al mismo tiempo te roba algo mucho más valioso: tu capacidad de responder. Y cuando una persona pierde eso, queda atrapada en una vida donde siempre espera que algo externo cambie primero para recién entonces empezar a moverse. La verdad es que todos enfrentamos circunstancias injustas. Todos cargamos heridas, decepciones, errores del pasado y situaciones que no pedimos. Algunas personas crecieron con más apoyo, otras con más carencias. Algunas tuvieron oportunidades desde temprano y otras tuvieron que pelear por todo. Eso es real. Pero también es real que si pasas la vida entera definiéndote por lo que te faltó, por lo que te hicieron o por lo que salió mal, terminarás construyendo una identidad basada en la impotencia. Y una persona que se ve a sí misma como impotente rara vez lucha por una vida mejor. Las personas que transforman su vida entienden algo que cambia por completo su manera de vivir. Puede que no controles todo lo que te ocurre, pero sí controlas la actitud con la que respondes, las decisiones que tomas después del golpe y la forma en que eliges levantarte. Y esa diferencia lo cambia todo, porque deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empieza a preguntarse, ¿qué voy a hacer ahora con esto que me pasó? Esa pregunta devuelve poder, devuelve dirección, devuelve movimiento. Salir de la mentalidad de víctima no significa negar tu dolor, fingir que todo está bien o actuar como si nunca hubieras sufrido. Significa algo mucho más fuerte: reconocer tu realidad sin convertirla en una condena. Significa aceptar que sí, hubo cosas que te afectaron, cosas que te lastimaron y circunstancias que te frenaron, pero decidir que no van a tener la última palabra sobre tu vida. Porque el pasado puede explicar muchas cosas, pero no debería seguir controlando tu futuro. Al final,
la mentalidad de víctima no solo te mantiene estancado, también te hace creer que estás indefenso, cuando en realidad todavía tienes algo que nadie puede quitarte: la capacidad de decidir quién vas a ser a partir de ahora. Y muchas veces, el momento en que una persona empieza a cambiar su vida no es cuando desaparecen sus problemas, sino cuando deja de entregarles el control de su destino. Otra mentalidad que mantiene a muchas personas estancadas en la vida es el miedo constante al fracaso. No es un miedo ruidoso ni evidente, no siempre se manifiesta como pánico o ansiedad extrema. A menudo es algo mucho más silencioso. Es esa voz interna que aparece justo cuando estás a punto de intentar algo nuevo y te susurra que tal vez no eres lo suficientemente bueno, que tal vez no funcionará, que tal vez deberías esperar un poco más antes de arriesgarte. El problema con el miedo al fracaso es que tiene una forma muy inteligente de disfrazarse. A veces se presenta como prudencia, otras veces como preparación. Te dices a ti mismo que aún no estás listo, que necesitas aprender un poco más, planear un poco mejor o esperar el momento perfecto. Pero con el tiempo, ese todavía no se convierte en meses y luego en años. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue la falta de capacidad lo que te detuvo, sino el miedo a intentar. Muchas personas pasan gran parte de su vida evitando situaciones donde podrían fallar. No aplican a oportunidades porque temen ser rechazados. No comienzan proyectos porque temen equivocarse. No cambian de camino porque temen perder lo poco que ya tienen. Y aunque esa estrategia puede parecer segura, en realidad tiene un costo enorme, una vida llena de posibilidades que nunca se exploraron. Lo irónico es que el fracaso nunca ha sido el verdadero enemigo del progreso. De hecho, casi todas las personas que han logrado algo significativo en su vida han fracasado muchas veces antes de lograrlo. Empresarios que perdieron negocios antes de crear empresas exitosas. Escritores que fueron rechazados decenas de veces antes de publicar un libro. Personas comunes que fallaron, aprendieron y volvieron a intentar hasta que finalmente encontraron su camino. El problema no es fallar. El verdadero problema es permitir que el miedo a fallar te paralice antes incluso de empezar. Porque cuando el miedo controla tus decisiones, comienzas a vivir dentro de límites que tú mismo construiste. Poco a poco dejas de intentar cosas nuevas, dejas de desafiarte y terminas viviendo una versión mucho más pequeña de la vida que podrías haber tenido. Las personas que logran avanzar en la vida no son las que nunca sienten miedo. Ellas también dudan, también sienten inseguridad y también enfrentan momentos de incertidumbre. La diferencia es que entienden algo fundamental. El fracaso no es el final del camino, es parte del proceso de crecimiento. Cada intento fallido contiene una lección que no podrías aprender de ninguna otra manera. En lugar de preguntarse, ¿y si fracaso?, empiezan a hacerse una pregunta diferente. ¿Y si esto funciona? Y ese pequeño cambio en la forma de pensar abre puertas que antes parecían imposibles. Porque al final, el miedo al fracaso no destruye vidas por lo que hace, sino por todo lo que impide que hagas. Y muchas veces el mayor arrepentimiento de una persona no es haber intentado algo y haber fallado, sino mirar hacia atrás y darse cuenta de que nunca se atrevió a intentarlo. La vida cambia cuando entiendes algo simple pero poderoso. Fracasar intentando avanzar siempre será mejor que quedarse inmóvil por miedo a caer. Porque cada intento te acerca un poco más a la persona que podrías llegar a ser. Mentalidad de la comodidad. No es una mentalidad dramática ni dolorosa. De hecho, al principio se siente tranquila, segura e incluso agradable.
Es la sensación de vivir en un lugar donde todo es predecible, donde no hay demasiados riesgos y donde cada día se parece mucho al anterior. Pero ese mismo lugar, que parece seguro, también puede convertirse lentamente en una prisión invisible. La comodidad tiene una forma muy sutil de atraparnos. No llega como una amenaza, llega como un descanso. Después de todo, ¿quién no quiere sentirse cómodo? El problema aparece cuando esa comodidad comienza a reemplazar el crecimiento. Cuando empiezas a elegir siempre lo que es fácil en lugar de lo que te desafía, lo que es seguro en lugar de lo que podría transformarte. Con el tiempo, sin darte cuenta, tu mundo empieza a hacerse más pequeño. Muchas personas viven años enteros dentro de esta mentalidad. No están completamente infelices, pero tampoco están viviendo la vida que alguna vez imaginaron. Simplemente se acostumbraron a una rutina que no exige demasiado, que no incomoda demasiado y que tampoco ofrece demasiadas oportunidades de crecimiento. Y así pasan los días, los meses y los años, mientras sus sueños quedan guardados en algún rincón de su mente. El problema con la comodidad permanente es que el crecimiento casi nunca ocurre dentro de ella. Las habilidades nuevas, las oportunidades inesperadas y los cambios importantes casi siempre aparecen cuando una persona se atreve a salir de lo que le resulta familiar. Pero cuando la mente se acostumbra demasiado a la seguridad, comienza a ver cualquier cambio como un peligro en lugar de una posibilidad. Por eso muchas personas se quedan en trabajos que no les gustan, en proyectos que no les motivan o en estilos de vida que saben que podrían mejorar. No porque no tengan capacidad para cambiar, sino porque el miedo a perder la comodidad actual parece más grande que el deseo de construir algo mejor. Y aunque esa decisión puede parecer inofensiva al principio, con el tiempo puede convertirse en una vida llena de ¿qué hubiera pasado si? Las personas que logran avanzar entienden algo que no siempre es fácil aceptar. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Intentar algo por primera vez es incómodo. Salir de la rutina que conoces es incómodo. Pero dentro de esa incomodidad es donde comienzan a aparecer las oportunidades que antes no existían. La mentalidad de la comodidad te dice que te quedes donde estás, que no arriesgues, que no te compliques la vida. Pero la mentalidad de crecimiento te recuerda algo diferente. La vida no cambia cuando todo es cómodo. Cambia cuando te atreves a explorar lo que está más allá de lo conocido. Porque al final, la comodidad puede sentirse segura, pero si te quedas demasiado tiempo en ella, puede convertirse en el lugar donde tus sueños se quedan esperando para siempre. La mentalidad de ya es demasiado tarde para cambiar. Es una idea que aparece silenciosamente con el paso de los años. Al principio, solo es un pensamiento ocasional, pero poco a poco comienza a instalarse en la mente como una verdad absoluta. Empiezas a pensar que las oportunidades ya pasaron, que el momento correcto quedó atrás y que ahora solo queda aceptar la vida tal como es. Muchas personas llegan a cierta edad y empiezan a convencerse de que ya no tiene sentido intentar algo nuevo. Piensan que ya es tarde para cambiar de carrera, aprender una habilidad, comenzar un proyecto o transformar su vida. Y aunque nadie se los haya dicho directamente, comienzan a repetirlo dentro de su propia mente hasta que se convierte en una limitación invisible. Pero la realidad es que esa idea rara vez es verdadera. La historia está llena de personas que comenzaron desde cero en momentos donde otros habrían pensado que ya era demasiado tarde. Personas que encontraron su propósito después de décadas de búsqueda, que cambiaron completamente su vida cuando ya habían vivido gran parte de ella. La diferencia no fue la edad ni el momento,
sino la decisión de no aceptar la idea de que el tiempo ya se había acabado. La mentalidad de "ya es demasiado tarde" es peligrosa porque te hace renunciar antes de siquiera intentar. Te convence de que el futuro ya está decidido, de que las oportunidades pertenecen solo a quienes empezaron antes, y de que tú simplemente llegaste tarde a la vida que querías. Pero mientras estés vivo, mientras tengas tiempo por delante, todavía existe la posibilidad de construir algo diferente. Muchas veces el verdadero problema no es la edad ni las circunstancias. Es la historia que una persona decide contar dentro de su propia mente. Cuando alguien cree que el tiempo ya pasó, deja de buscar oportunidades, deja de intentar cosas nuevas y deja de imaginar una vida distinta. Y así, poco a poco, termina creando exactamente la realidad que temía. Las personas que siguen creciendo en la vida entienden algo muy simple, pero muy poderoso. No importa cuándo empieces, lo importante es que empieces. Cada día que decides avanzar, aprender algo nuevo o cambiar una pequeña parte de tu vida, estás demostrando que el tiempo no ha terminado. Estás demostrando que todavía hay capítulos que escribir. Porque la vida no siempre sigue el calendario que imaginamos. Y muchas veces los cambios más importantes ocurren cuando alguien decide que su historia aún no ha terminado. Mentalidad de compararte constantemente con los demás. Vivimos en una época donde es más fácil que nunca ver la vida de otras personas. Cada día vemos imágenes de éxito, viajes, logros y momentos perfectos que parecen demostrar que todos avanzan, menos nosotros. El problema es que cuando te comparas constantemente, comienzas a medir tu vida con la regla equivocada. Ves los resultados finales de otras personas sin conocer el proceso que hubo detrás. No ves los años de trabajo silencioso, los errores, las dudas, ni los fracasos que también forman parte de su historia. Solo ves el momento donde todo parece funcionar. Con el tiempo, esa comparación puede empezar a afectar profundamente tu percepción de ti mismo. Comienzas a sentir que estás atrasado en la vida, que otros avanzaron más rápido o que quizás no eres lo suficientemente bueno para lograr lo que deseas. Y cuando ese pensamiento se repite durante mucho tiempo, puede convertirse en una barrera mental que te impide avanzar. Pero la verdad es que la vida no es una carrera donde todos parten desde el mismo lugar ni avanzan al mismo ritmo. Cada persona tiene circunstancias distintas, oportunidades diferentes y caminos únicos que no siempre se pueden comparar de forma justa. Las personas que realmente logran avanzar en su vida entienden que la comparación constante es una trampa. En lugar de mirar constantemente hacia los lados, comienzan a mirar hacia adelante. En lugar de preguntarse por qué alguien más llegó primero, se concentran en convertirse en una mejor versión de sí mismos cada día. Porque la única comparación que realmente tiene valor es entre quién eras antes y quién estás tratando de convertirte ahora. Ese es el verdadero progreso. Cuando dejas de medir tu vida con la historia de otras personas, recuperas algo muy importante: la libertad de construir tu propio camino. Y en ese momento, el crecimiento deja de ser una competencia y se convierte en una evolución personal. Al final, la vida de una persona rara vez se queda estancada por falta de inteligencia, talento o capacidad. La mayoría de las veces se queda estancada por algo mucho más silencioso: la forma en que piensa, la mentalidad de víctima, el miedo constante al fracaso, la comodidad que te mantiene en el mismo lugar, la idea de que ya es demasiado tarde o la comparación constante con los demás. Todas estas formas de pensar tienen algo en común. Te hacen creer que no tienes el control. Te hacen creer que la vida simplemente te ocurre
y que tú solo tienes que aceptarla. Pero la realidad es muy diferente. Puede que no controles todas las circunstancias de tu vida. Puede que no controles el pasado. Puede que no controles los obstáculos que aparecen en tu camino. Pero siempre controlas algo mucho más importante: tu forma de responder. El momento en que una persona decide cambiar su mentalidad es el momento en que su vida comienza a transformarse. No porque los problemas desaparezcan de repente, sino porque ahora los enfrenta de una manera diferente. Las personas que avanzan en la vida no son las que nunca caen. Son las que deciden levantarse una vez más. Las que dejan de buscar culpables. Las que dejan de esperar el momento perfecto. Las que dejan de compararse con otros y comienzan a construir su propio camino. Porque la verdad es que tu vida no cambia cuando el mundo cambia a tu alrededor. Tu vida cambia cuando cambias la forma en que decides enfrentar ese mundo. Y a veces, todo lo que se necesita para comenzar esa transformación es una sola decisión. La decisión de no seguir viviendo con la misma mentalidad que te mantuvo estancado hasta hoy. Hemos llegado al final de este video. Espero que estas ideas te hayan ayudado a reflexionar un poco sobre tu vida, tu mentalidad y las decisiones que tomas cada día. Si este contenido te aportó algo de valor, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este tipo de contenido. Y recuerda algo muy importante: el cambio no ocurre de un día para otro, pero cada decisión que tomas hoy puede acercarte a la vida que realmente quieres construir. Nos vemos en el próximo video.